Buenas tardes, Anel. Adelante, maestra. Buenas tardes a todos, chicos. Vamos a iniciar nuestra segunda clase de esta asignatura Administración de Personal. Nos están reportando que algunas personas tienen problemas de conexión. Vamos a iniciar. Me es grato nuevamente saludarles y bueno, pues iniciar con este gran reto que es precisamente hablarles sobre lo que es la administración de personal. Bueno, la semana pasada estuvimos analizando los primeros 3 temas que a grandes rasgos tratamos de resumir y que, bueno, pues abordamos algunos temas relacionados con los antecedentes de la administración, en este caso, lo que son los antecedentes históricos. Propiamente nos enfocamos a lo que es la administración en este caso bajo Frederick Taylor y Henry Fayol. Estos 2 teóricos que tanto para administradores como para pedagogos nos son muy útiles y vamos a echar mano de sus teorías. Bien, chicos, pues quisiera pedirles a las personas que ya están en línea que nos recuerden un poquito de la clase pasada, ¿quién dice yo? ¿Está Isabel? Hola, Isabel, maestra, buenas tardes. Hola, Isabel, buenas tardes. ¿Nos puedes recordar un poquito de la clase pasada? Sí, maestra. Bueno, pues en la clase pasada estuvimos viendo un poquito sobre cómo nos iba a calificar, los trabajos, de qué manera los íbamos a elaborar. También, Disculpe, maestra, tengo algunos problemas con mi señal. También nos explicó el concepto de la importancia de los recursos humanos, un poquito acerca de cómo está conformada la administración del personal y algunas funciones, como también las teorías de Taylor y de Henry Fayol. Muy bien. ¿Alguien más que se encuentre en línea que nos quiera comentar lo que vimos la clase pasada? Mónica, ¿está Mónica? Bueno, vamos a iniciar, ya que no quieren participar, vamos a iniciar con el contenido temático de esta clase. En esta clase vamos a abordar lo que es el tema número 4 y el número 5. Les comentaba, ya vimos la semana pasada a grandes rasgos el tema 1, que es el hombre y el trabajo, el tema 2, departamento de personal, y el tema 3, que sería análisis de puestos. Les estoy dando a grandes rasgos lo más importante que ustedes deben tomar en cuenta, porque de la teoría a la práctica hay una gran diferencia. Entonces, en este caso, si nos enfocamos al antecedente histórico, bueno, pues vamos a ver que desde la antigüedad fue necesario tener un sistema de organización social para poder alimentarse, para poder sobrevivir o subsistir. Y bueno, pues a partir de ahí es que se viene dando lo que son las funciones, ahora sí básicamente de la administración. Posteriormente, con el paso de los años, con las necesidades, se viene ya sistematizando lo que es la administración en una empresa. En este caso es el objetivo que nos reúne aquí, precisamente saber de qué manera nosotros como pedagogos o como administradores vamos a poder llevar a cabo trabajos de calidad en una empresa.
Vimos la semana pasada que el departamento de personal tiene un sinfín de funciones, entre ellas, pues la gestión del personal, ¿verdad? Que tiene como finalidad precisamente analizar lo que son los salarios, la seguridad social, las sanciones, los incrementos, todo lo que tiene que ver con el reclutamiento de personal, las técnicas para reclutar al personal, ¿sí? La selección de personal en base a sus actitudes, en sus aptitudes, todo lo que tiene que ver con la formación y el desarrollo de personal dentro de lo que es el área de capacitación, que también forma parte del Departamento de Recursos Humanos, lo que son las relaciones laborales. Dentro de una empresa siempre se van a dar conflictos laborales, siempre vamos a tener que buscar de buscar, en este caso, apoyarnos de lo que son los directivos, el director, el administrador. En este caso también podemos tener comités de empleo, sindicatos y a este tipo de, digamos que de recursos que vamos a emplear, ¿sí? Los vamos a tener, digamos que como parte de las necesidades que como Departamento de Administración de Personal nos van a apoyar para poder negociar todo tipo de conflictos que se puedan suscitar. Debemos tomar en cuenta también dentro del departamento lo que son la prevención de riesgos laborales, ¿sí? La evaluación del rendimiento. Cuando veamos que una persona no está rindiendo, no lo vamos a sancionar ni le vamos a llamar la atención. Vamos a ver cuál es la razón por la que está bajando su rendimiento. Siempre yo les he pedido esa parte. Como personas estudiadas, siempre manejarse con ética laboral. Nunca vamos a tomar una decisión subjetivamente. ¿Por qué? Porque muchas personas tendrán sus razones de ser. Tal vez llegan cansados, tal vez llegan, no sé, tarde. Vamos a ver cuál es la razón por la cual están llegando tarde. Si no, nos vamos a ir por la primera impresión y a despedir como muchas personas lo hacen, porque me ha tocado verlo y créanme que no es nada grato. Entonces, mi recomendación en este caso es manejarse con mucha ética y con mucha responsabilidad. Vamos a ver también, dentro de lo que es la clase anterior, estuvimos hablando de lo que es la planificación de la plantilla, lo que son las altas, las bajas. Hay empresas que ya tienen establecidos sus formatos. No vamos a llegar nosotros a decirles, bueno, qué se debe de hacer y cómo se debe de hacer, porque pues obviamente ya tienen sus actividades estructuradas y pues nosotros tendríamos que adaptarnos precisamente a la empresa. Obviamente, si es una empresa que tú estás creando, entonces vas a poner tú tus propios objetivos, tu misión, tu visión, tus valores, qué es lo que quieres lograr, qué es lo que quieres con cada puesto y qué es lo que vamos a ver en este caso, lo que es la descripción de los puestos y precisamente cuáles son los factores que vamos a tener en cuenta precisamente para poder seleccionar a una persona apta para lo que sería el puesto que ustedes van a solicitar, ¿sí? Dentro de muchos otros factores que también vimos y que se toman en cuenta dentro del Departamento de Recursos Humanos. Entonces, algo muy importante que yo sí les quiero mencionar es que, pues, ya les había comentado, vamos a tomar en cuenta lo que es la parte de la capacitación y que es en la que nos vamos a enfocar porque es la que nos va a dar la parte práctica. Aquí, dentro de lo que es el contenido temático, lo que es el tema 4, integración del hombre a la empresa, y el tema número 5, les di un poquito el énfasis en lo que son dos temas fundamentales. Lo que es el análisis del puesto
En este caso, para poder integrar al hombre en la empresa, como sería en este caso, pues desde que llegamos a solicitar el empleo, ¿verdad? Todo lo que se requiere precisamente para poder integrarse a un trabajo. Entonces sería 2 puntos, les decía. Número 1, el análisis de puesto, y número 2 sería la entrevista de selección. En este caso, el tema número 5 lo vamos a enfocar precisamente a lo que serían las entrevistas de selección. No propiamente quitándole el valor a lo que sería esta temática. Sin embargo, lo que tiene que ver con la remuneración y el trabajo siempre va a estar enfocado ya precisamente en la empresa por los principios con los que se rigen. Si nos vamos a una empresa pública, por ejemplo, educación para los pedagogos, quien va a ingresar a educación, pues ya tienen un sistema bien específico de lo que tiene que ser la remuneración, ya sea a primaria, secundaria, bachillerato, ya tienen específico, digamos que los requisitos, ¿sí? Para el ingreso, los puestos, la evaluación de los puestos, ya tienen también el salario con el cual se va a contratar. Entonces, si llegamos, por ejemplo, a otras instituciones como Seguro Social, ISSSTE, el INE, OPLE, cualquier otra institución, ya tiene todos los requisitos por los cuales ustedes van a ser contratados. Si llegan a un departamento de recursos humanos, obviamente lo que tienen que hacer es sujetarse a las reglas que ellos están solicitando. Aquí partiría de un video que les dejé en el chat la clase anterior. No sé si lo vieron. Es un video, el video ¿Quién se llevó mi queso? ¿Sí lo vieron? Sí, maestra. Sí. ¿Qué te pareció, Isabel? Me pareció un video muy interesante porque lo que nos quiere dar a entender o nos quiere decir es que los seres humanos estamos en constante cambios. No nos debemos de quedar en el mismo lugar donde estamos, sino que debemos de buscar las mejores opciones. Así es, Isabel. Entonces, partir de esta pregunta, ¿cómo promover el cambio? Porque, bueno, pues les decía, si vamos a llegar a una empresa, una institución donde ya tienen todas sus reglas, digamos que estructuradas, entonces, ¿qué voy a hacer yo? ¿Qué voy a hacer yo dentro de esta materia que estudié con la maestra Fita? ¿Sí? ¿Para qué me va a servir esta materia? Entonces, si ya todo está elaborado, si ya todo está dicho, entonces, ¿para qué me sirve precisamente estudiar esta materia de administración de personal? Bueno, pues si ya todo está elaborado, prediseñado, la pregunta que ver el cambio, ¿sí? Yo les hablaba de cambio de paradigmas precisamente en ese video. ¿Cómo voy a cambiar los paradigmas? Hay muchas personas que si ustedes se asoman, por ejemplo, al IMSS o al ISSSTE, tenemos personas ya a lo mejor con una antigüedad de 15, 20 años en el trabajo y llegas y te dicen, viene a hacer un trámite, no, no se puede porque no trae su carnet. Entonces dices, ay, caray, ¿y ahora qué hago, no, con esta persona que me está tratando tan mal, no? Efectivamente, nosotros no vamos a poder hacer nada como derechohabientes, pero sí, si somos parte de la organización, debemos apoyar a promover el cambio de paradigmas, cambio de ideas. En su momento, se nos hablaba de reingeniería, ¿sí? Reinventarnos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Entender que estamos en un momento diferente, en un momento que ya nos está rebasando la tecnología y debemos pues utilizarla a nuestro favor. Entonces, ¿cómo vamos a promover ese cambio?
¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo haríamos si ya tenemos un sistema preestablecido? ¿Quién nos lo quiere comentar? ¿Quién más está en línea? Bueno, maestra, pues para promover el cambio, primero que nada debemos de definir qué es lo que queremos cambiar y qué metas ya están establecidas en la empresa. Contestarnos las siguientes preguntas, como qué necesitamos cambiar, por qué necesitamos hacer el cambio y por último determinar qué impacto va a tener y si ese cambio va a afectar a las demás personas. Muy bien. Bueno, esto es algo muy importante, o sea, primero ver qué quiero, ¿no? Hacia dónde voy y qué voy a lograr, como decías Isabel. Todo esto es muy complejo cuando nos encontramos en una organización, les decía, con personas adultas, con personas que llevan más de 20 años a lo mejor en la organización y que no se dejan tan fácilmente influir, ¿sí? Que a lo mejor están bajo su sistema de trabajo, no sé, con su libretita y lápiz, y no quieren utilizar la computadora, ¿no? Y de momento te dicen, bueno, pues tenemos que utilizar la computadora porque vamos a emplear nuevas estrategias, vamos a trabajar con capacitación en línea y demás. Entonces, todo esto debe movernos precisamente a pensar qué es lo que vamos a hacer. En los conceptos básicos que la clase pasada les dejé de Chiavenato sobre la administración de recursos humanos, hablábamos precisamente de la planeación, organización, ¿sí? Coordinación y control de técnicas capaces de promover el desempeño eficiente del personal. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tener en claro esta definición. No se olviden que si existe una teoría, si existen conceptos básicos, pues bueno, los tenemos que hacer parte de nuestra vida y así como nos aprendimos en la primaria las tablas de multiplicar a conceptos básicos que no debemos olvidar, pues en este caso, la administración de recursos humanos, que ya vimos, consiste en la planeación, organización, de desarrollo, coordinación y control de técnicas capaces de promover el desempeño eficiente de personal. ¿Sale? Va a ser un reto. Precisamente es lo que estoy tratando de inculcar en ustedes, que cada uno de los problemas que se pueda presentar en la empresa sean precisamente un reto para que ustedes puedan buscar pues una solución. También Arias Galicia nos da su definición y se las recuerdo nuevamente. Él nos habla de disciplina que se encarga de organizar a los trabajadores y a las personas que laboran en una empresa para alcanzar los objetivos de ambas partes. Yo como empleado tengo un objetivo que es a lo mejor tener un sueldo para mis necesidades y las de mi familia, ¿verdad? Pero la empresa siempre va a tener también su propio objetivo, que es sus ganancias, o en este caso, si es una organización pública, bueno, pues vamos a cumplir con lo que nos está pidiendo el gobierno para poder dar el servicio eficiente, ¿no? A nuestros, pues ahora sí que si es una institución de salud, bueno, pues a nuestros derechohabientes. Y me atrevo a hablarles de instituciones de salud porque precisamente hace, ¿qué será? Un mes, 2 meses acabo de renunciar a una institución que es el ISSSTE. Y bueno, pues fue una noble experiencia dentro de esta institución, ya que esto que les estoy platicando es muy real. Nos encontramos con personas que se resisten al cambio y que bueno, es importante. Si no puedes, dentro del departamento personal, porque no estuve en ese departamento, que no estás dentro de ese departamento, pues, ¿qué es lo que puedes hacer? Algo que te están últimamente, digamos que solicitando ya
en todo momento, ¿no? Predica con el ejemplo, ¿sí? Si quieres que alguien más sea eficiente en su trabajo, bueno, pues trabaja bien para que vean cómo se debe de hacer el trabajo y que no te estés a lo mejor viendo en lo que hacen los demás, ¿no? Entonces, vamos a tener también como invitada en la próxima clase, tal vez, a la encargada de personal del ISSSTE, ¿no? O ya sea por un videíto para que les pueda dar su experiencia y de esta manera, pues, retroalimentar aún más lo que es esta materia. Pues bueno, hoy vamos, les decía, a tocar el tema de análisis de puesto dentro de lo que es la integración del hombre a la empresa. ¿Cómo vamos a tomar en cuenta pues esta situación que es tan importante? El análisis del puesto es precisamente lo que vamos a tomar en cuenta para poder integrar a una persona a la empresa. Les pongo dos ejemplos nuevamente, o sea, puede ser una empresa de gobierno o puede ser una institución particular, ¿sí? ¿Qué sucede? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, pues ya las instituciones de gobierno tienen bien definido a quién van a contratar. Por ejemplo, si los pedagogos, cuando egresen de su licenciatura, van a presentar examen de oposición para la docencia, ¿qué tienen que hacer? Bueno, pues verificar precisamente la convocatoria correspondiente y ahí viene precisamente todo lo que se requiere para su contratación. Así es como nosotros vamos a checar precisamente del otro lado, del lado de recursos humanos, que una persona cumpla con las características que se requiere para cada puesto, ¿sí? Por eso, Arias Galicia nos da aquí la definición de análisis de puesto. Y nos dice que el análisis es un método lógico general que consiste en desmenuzar un todo integrado con la finalidad de estudiar cada una de sus partes, así como las relaciones existentes entre cada una de ellas. Por ende, el análisis de puestos se estudia básicamente las tareas realizadas o por realizar, los requisitos para efectuarlas con éxito y las condiciones bajo las cuales se llevarán a cabo. Por ejemplo, si a ustedes les tocara el caso de seleccionar a los maestros para su escuela, ¿qué características tendrían que tomar en cuenta para elegir a sus maestros? ¿Qué características tomarían en cuenta? Que sea una persona innovadora. Que sea una persona innovadora, podría ser, claro que sí. ¿De qué otra manera? Que sepa utilizar la tecnología. Que sepa utilizar la tecnología, precisamente. En este momento tan cambiante, si hay una persona, un maestro que no sabe usar la tecnología, va a ser muy complicado para que se maneje directamente con sus clases, sus tareas, no sé, en este caso nuestras clases en línea, ¿verdad? Entonces, son muchos los factores que vamos a tomar en cuenta. ¿Qué más? ¿Qué otro factor tomarían en cuenta para elegir un maestro para su escuela? La preparación. Bueno, maestra, otro... Sí, Isabel. Bueno, sí, otro punto sería que tenga las aptitudes para la comunicación, la capacidad de la interacción, creativo, y sea capaz principalmente de tener el interés por enseñar y saber utilizar las técnicas y las herramientas necesarias para el aprendizaje. Muy bien, claro que sí. Ahora la pregunta, ¿cómo le harían para
ubicar a una persona con esas características. ¿Cómo te vas a dar cuenta que una persona tiene la habilidad de la docencia, que sabe comunicar, que tiene técnicas? ¿Cómo lo harías? ¿Cómo vas a ubicar precisamente que ese maestro cumple con los requisitos que requieres para tu materia o para, no sé, para tu puesto en este caso, sea preescolar, primaria, secundaria, qué sé yo? ¿Cómo le vamos a hacer? Se le hace un Bueno, examen. mediante un examen psicológico, un psicométrico y de conocimientos. Bueno, perfecto. Vamos muy bien. Podría ser un examen psicológico, un examen psicométrico o podría ser un examen de conocimientos. Generalmente, para la docencia, en el caso de escuelas particulares, te piden una presentación, una clase muestra, ¿sí? Y les voy a platicar por ahí mi experiencia. En alguna ocasión me tocó ser sinodal precisamente para poder elegir a un maestro. Y créanme que fue una experiencia muy complicada porque vas a elegir un maestro y da la casualidad que ese maestro es conocido tuyo. Entonces, ¿qué tienes que hacer para elegirlo en este caso? Si es tu amigo. Qué difícil. Créanme que fue una experiencia muy difícil porque la persona tiene que reunir las capacidades, las habilidades, tiene que reunir todos los requisitos que se requieren, ¿sí? Y si no está apto para el puesto, tienes que decírselo. Número uno, no crear falsas expectativas. ¿Por qué? Porque, ay, como es mi amiga, me va a pasar. Pero ¿qué crees? Como docente vas a fallar. Entonces, está un factor bien importante que se llama ética, ¿sí? Y se lo recalco mucho. La ética es la que debe estar presente en todo momento y lugar, ¿sí? Eran unos alumnos difíciles, la verdad, y era una maestra que realmente era muy pasiva. Entonces, ¿qué se imaginan que iba a suceder? Si le dábamos el puesto o si yo, como parte de la selección, decía sí, porque es mi amiga, denle el trabajo. ¿Qué iba a suceder si era una maestra? Les vuelvo a repetir, o sea, muy, muy callada, muy tranquila y los alumnos muy difíciles, muy rebeldes. ¿Qué creen ustedes que iba a suceder? Que no le iban a prestar atención. No, efectivamente, no le iban a prestar atención, no iban a tener el interés por la clase. Incluso se podrían dar faltas en este caso, hacia la maestra, ¿sí? No es correcto que al estar seleccionando al personal, por el hecho de que es mi amigo o mi amiga, le creemos falsas expectativas. Eso es algo muy importante. Si no está apto para el puesto, se lo debemos decir. ¿Por qué? Porque obviamente no va a dar el ancho, no va a trabajar acorde a los objetivos de la empresa o de la institución, ¿sí? Y lejos de ayudarle, le vamos a meter en un problema más grande. Entonces, le podemos decir cuáles son los requisitos, que se prepare y con todo gusto nosotros le podemos recibir nuevamente sus documentos, su currículum y a lo mejor hasta su examen de oposición en este caso. Para el caso de las escuelas de gobierno, pues ya me tocó también estar en este proceso de selección de personal. Y es muy diferente porque tienes que cumplir cada uno de los requisitos. Y bueno, pues ya les tocará, chicos, ya les tocará porque quienes están en ciencias de la educación y en pedagogía, pues yo creo que pues tenemos pues ese deseo de formar parte del magisterio y los de administración también pueden
participar para media superior, claro que sí. Entonces, es muy diferente, pero vean algo muy importante. Hace poco también fui seleccionada para un curso y me decía la maestra, si algo no me envían como lo solicito, no lo selecciono al curso porque no van a ser aptos para el mismo. Y entonces te pedía algo muy sencillo dentro de los requisitos. Necesito su cédula profesional, necesito un documento firmado y escaneado y eran 3 documentos, pero el caso era que la cédula profesional la pedía como requisito, escaneada al 200% en PDF. Y los otros 2 documentos eran un documento en Word y un documento en PDF, pero por la pena, por la preocupación, por el estrés, no te pones a leer correctamente. Y entonces subes el documento de Word en PDF, el de PDF en Word y el documento escaneado que te lo pedí el 200 lo pides al 100, lo subes al 100 o al 50 y pues ya no cumples con los requisitos, ¿no? Entonces es algo tal vez muy, a lo mejor elemental, muy básico, pero para la maestra era muy importante. ¿Por qué? Porque quiere decir que le prestaste atención y que leíste cuidadosamente qué es lo que te está pidiendo. Eso es lo que tenemos que hacer precisamente cuando estamos en el Departamento de Recursos Humanos seleccionando a una persona, ¿sí? Si estamos pidiendo como requisito un documento en Word, si nos lo sube en PDF, ¿qué vamos a pensar? Pues que es distraída, ¿no? Si le pedimos que nos mande un documento a lo mejor escaneado al 200% y como requisito es el uso de la tecnología, si no sabe poner ese documento en ese porcentaje, pues nos estamos dando ya, pues no la domina. Entonces son pequeños detalles que nos dan una pauta a seguir para lo que sería la contratación de personal. Entonces les estoy poniendo ejemplos bien sencillos que me han pasado en mi práctica y que créanme, yo se los recomiendo. Sean muy, muy meticulosos en cada uno de los pasos que ustedes sigan, ya sea cuando sigan una convocatoria o cuando estén en un departamento de personal, porque esto nos va a dar la pauta precisamente a entender si es una persona apta para el puesto o no. En este caso, si ustedes son aptos para el puesto o no, ¿sí? Entonces, análisis del puesto. Análisis es un metodológico general y que consiste en desmenuzar un todo integrado con la finalidad de estudiar cada una de sus partes, así como las relaciones existentes entre cada una de ellas, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Cuando hacemos un análisis de puesto, generalmente tenemos que ver qué es lo que se hace en ese puesto, ¿sí? Si estamos creando una empresa, ¿qué queremos que se haga en ese puesto? ¿Sí? Y si estamos en una empresa en donde ya está todo prediseñado, entonces vamos a ver qué le hace falta a esta persona para que se desempeñe adecuadamente en el puesto. ¿Vale? Bueno, pues vamos a ver algo también dentro de lo que es el análisis de puestos que debemos tomar en cuenta. En este caso, la descripción de puestos, que es el análisis de puestos, que es útil para asegurar que todas las actividades que se tienen que realizar estén asignadas en la posición específica. Bueno, hoy lo vamos a hacer un pequeño ejercicio de lo que es la descripción de puestos, ¿sí? Necesito que ustedes tengan en cuenta que vamos a trabajar con el tema de capacitación, que es nuestro eje para que podamos llevar a cabo
un caso práctico en ustedes. Entonces, desde aquí quiero que se vayan imaginando en la descripción de puestos, el análisis de puesto que tenemos en este caso, que sería el de capacitación. ¿Sí? Imagínense que están en una empresa. Desde ahorita ustedes piensen en una empresa real o imaginaria, de ustedes, de su creatividad, o una empresa a lo mejor que esté cerca de su casa, a lo mejor en la que ustedes trabajan, para que vayamos como transfiriendo este conocimiento hacia lo que vamos a hacer. ¿Qué necesito para el puesto de capacitador? ¿Sí? En la descripción de puestos vamos a ver precisamente cuáles son las características que requiero para una persona ocupe ese trabajo, ¿sí? ¿Cuáles son las características que yo requiero para un capacitador? Tal vez las mismas que para un docente, ¿sí? Que tenga facilidad de palabra, que no le dé miedo a la tecnología, que se pueda relacionar adecuadamente con las personas, que sea sociable, etc. Bueno, vamos a ver en la descripción de puestos precisamente todo lo que requiere una persona para el puesto. Otra parte importante dentro de lo que es este departamento y dentro de lo que es este proceso es el reclutamiento y selección. ¿Cómo voy a reclutar a la persona para el puesto que necesito? El puesto es el de capacitación. Seguimos en ese mismo ejemplo. El análisis de puesto, que es el tema central que aparece ahí en el esquema, proporciona información sobre el puesto y los requerimientos humanos necesarios para desempeñar esas actividades. Estas informaciones sirven de base para decir qué tipo de persona reclutar y contratar, ¿sí? En este caso, el reclutamiento, como ya decían hace un momento, se va a realizar mediante una serie de entrevistas. Las entrevistas pueden ser de diferentes tipos, ahorita lo vamos a ver más adelante, y esto nos va a dar la pauta también para poder decir es apto o no es apto, ¿sí? La compensación dentro de la empresa. La compensación está vinculada con la capacidad requerida, el nivel educativo, los riesgos de trabajo y otros. En este caso, les podría hablar de un médico para el, por ejemplo, el ISSSTE, el IMSS, ¿sí? La compensación va a variar para un médico que para una enfermera, que para un administrador, ¿sí? ¿Por qué? Porque precisamente existe dentro de lo que es ya las instituciones de salud una parte donde se ubica lo que son los riesgos de trabajo. Actualmente, con la contingencia del COVID-19, por ejemplo, muchos médicos tienen una compensación más llamada riesgos de trabajo y precisamente es porque están a cargo de consultorios que están precisamente tratando el COVID, ¿sí? O este tipo de compensación también lo tienen los médicos que están en urgencias, no la tienen todos, ¿sí? Pero esto es adaptarnos a lo que las empresas o las instituciones ya tienen establecido. ¿Sí? La compensación se refiere precisamente a digamos, el pago que se le va a dar a los empleados, ya sea porque tenga licenciatura, porque tenga maestría, porque tenga doctorado. Obviamente, el costo, dependiendo de la institución a la que vayamos, pues va a ser diferente. El pago, perdón. Otro aspecto importante, lo que es la evaluación del desempeño. Consiste en comparar el desempeño real de cada empleado con el rendimiento deseado. Esto es mediante el análisis de puesto, ¿sí? Seguimos con el punto central que
que es en este caso el que aparece en el esquema, el análisis de puesto nos va a dar la pauta para poder abordar también la evaluación del desempeño, ¿sí? Tal vez es un puesto para el cual requerimos, no sé, un chofer, ¿sí? Pero este chofer tiene la licencia tipo A y otro chofer tiene la licencia tipo B, y para una institución de salud se requiere la licencia tipo A. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues obviamente voy a requerir al que cumple con las características necesarias, ¿sí? Si una institución de salud nos pide un chofer con licencia tipo A, bueno, pues ahí es otro filtro más, ¿no? A lo mejor la otra persona nos dice, es que yo la puedo conseguir, pero si en este momento yo dentro del Departamento de Recursos Humanos estoy requiriendo urgentemente, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues voy a echar mano del que cubre con los requisitos, ¿sale? Y otro aspecto importante dentro de lo que es el análisis de puesto, que es la capacitación. La información del análisis de puestos también se utiliza para diseñar los programas de capacitación y desarrollo que se requieren para desempeñar de manera efectiva el puesto, ¿sí? Cuando nosotros estamos realizando el análisis de puesto, vamos a tomar en cuenta todos estos factores. ¿Por qué? Porque obviamente voy a permitirme ubicar qué es lo que quiero para que esta persona cumpla con lo que requiero para que se dé eficiente y eficaz, no sé, el trabajo dentro de la empresa. ¿Vale? ¿Hasta aquí alguna duda, algún comentario, chicos? No, maestra, todo claro. ¿Todo claro como el agua? Sí, maestra. Perfecto. Bueno, ojalá sea un agua limpia, no agua turbia. Ejemplo de análisis de puesto. Nos vamos acercando hacia lo que vamos a realizar, digamos que ya en la práctica, ¿sí? Bajo estas preguntas es que nosotros nos vamos a mover dentro de lo que es el caso práctico, ¿sí? Número 1, ¿qué hace el empleado? Número 2, ¿cómo lo hace? Número 3, ¿para qué lo hace? Y número 4, ¿por qué lo hace? Si estamos en una empresa y necesitamos ubicar el análisis de puesto porque hay problemas, porque los empleados dicen, es que yo trabajo más que el otro, entonces tenemos un problema, que no tenemos un adecuado análisis de puesto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ubicar qué es lo que hace cada empleado para poder planear adecuadamente, digamos que las actividades que se van a realizar y que haya una división adecuada de trabajo, ¿sí? Creando una empresa, nos vamos a plantear las mismas preguntas, ¿sí? ¿Qué es lo que quiero que realice este empleado? ¿Sí? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Para qué lo va a hacer? ¿Y por qué? Entonces, en el ámbito en el cual ustedes se vayan a desenvolver, el análisis de puesto nos va a llevar precisamente a plantearnos estas interrogantes. Hay ocasiones en las que ustedes van a llegar a un puesto de trabajo y pues las actividades ya están prediseñadas, o tal vez les pase como a alguien que conozco, que por eficiente siempre le ponían las tareas más complejas. ¿Les ha pasado eso? Dicen que muchas veces ser bueno no es tan bueno porque entonces te ponen a hacer más trabajo que a los demás. Pero bueno, finalmente se tienen ciertas recompensas. Entonces no es tan malo hacer más que los demás. Así es, chicos. Entonces vamos con lo que es el análisis de puesto. Recuerden estas preguntas: ¿qué, cómo, para qué y por qué? ¿Vale? Bien, pues de acuerdo con Arias Galicia, 1999, les decía que ya hay una edición más actualizada. Las partes que integran un análisis de puestos son, número 1, identificar el puesto, ¿sí? Pongamos que vamos a ubicar a lo mejor un administrativo dentro de una empresa, ¿sí?
Descripción del puesto. Vamos a describir de lo general a lo específico, a lo particular, cada una de las actividades que se realizan en el puesto, ¿sí? Ya sea por mes, por quincena, por semana, por día, a eso se refiere de lo general a lo particular y lo específico, ¿sí? Probablemente por semana se tenga que entregar un reporte, pero tal vez por mes se tenga que hacer un cierre de mes. Entonces, especificar por semana, por día, por mes, por quincena. Requerimientos. En este caso, escolaridad. Si queremos a un licenciado, solamente queremos a una persona que sepa leer y escribir. Edad. Si la edad es un factor que es importante, a lo mejor, porque si es un adulto mayor no va a poder a lo mejor cargar ciertas cosas si se trata de un departamento en donde tenga que cargar. A lo mejor que caminar grandes, no sé, cantidades de tiempo, sexo, si es un trabajo pesado para que lo realice un hombre o es un trabajo que lo puede realizar una mujer o ambos. Experiencia, si requerimos experiencia para el puesto o no. Según el puesto en este caso podría ser agudeza visual, si estamos por contratar a lo mejor a un chofer, obviamente sí se requiere agudeza visual. Habilidades para la lectura, en el caso de que sea a lo mejor algún maestro, para la escritura, para hablar en público, dependiendo. Otro aspecto, de acuerdo con Aries Galicia, es la responsabilidad. Si el puesto maneja dinero, vehículos, recurso humano, ¿qué tipo de responsabilidad va a tener el empleado? ¿Sí? Y las condiciones en este caso, que sería el ambiente físico, esfuerzo, riesgos, etcétera. ¿Sale? Por ejemplo, les decía, en una institución de salud, si existe algún riesgo, bueno, pues el riesgo a lo mejor ahorita del contagio del COVID, ser específico, para que cuando tengamos la necesidad de contratar a personal, pues sea muy directo. O sea, si te vas a contratar, puedes correr este riesgo. Entonces, así como que tú sabes. Y son los factores que también vamos a tomar en cuenta. Ojalá vayan tomando nota o una fotito por ahí, porque sí nos van a hacer mucha falta. Entonces, para la descripción de un análisis de puesto, la identificación del puesto, si es administrativo, si es chofer, si es docente, etcétera. En nuestro caso, es capacitador, que es con lo que vamos a trabajar, recuérdenlo. Descripción del puesto. Ahí sí vamos a describir qué es lo que necesitamos para ese puesto, los requerimientos, si necesitamos a una persona que sea licenciado, egresado de la licenciatura, qué licenciatura, etcétera, ¿sí? La responsabilidad, ¿qué responsabilidad vas a darle precisamente para contratarlo en este puesto? Y las condiciones. Bueno, aquí viene lo bueno. La tarea, que sería lo que vamos a realizar. Por cierto, ya están las actividades en la plataforma. Les di hasta el día 8 para que las puedan subir. A las personas que ya me las enviaron por WhatsApp, se los agradezco muchísimo. Estas tareas se las voy a poner en breve para que también las puedan ir subiendo. Les vamos a dejar como fecha límite hasta la próxima clase. ¿Les parece? ¿No? Bueno, son Sí, tareas muy sí está bien. Muy bien. No les digo su cámara y quiero verlas. En este caso, realiza la descripción del puesto de capacitador de una organización. Puede ser de la empresa para la cual trabajas. Detalla cada uno de los puntos explicados anteriormente. Puedes consultar a Arias Galicia, partes del análisis,
y detalla en incisos o números cada uno de los factores que describen el análisis del puesto. Les decía, precisamente nos vamos a enfocar a lo que es la capacitación como caso práctico para que al término de estas clases ustedes puedan salir como capacitadores. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que saber cuáles son las características, desde como a lo mejor, no sé, en el Departamento de Recursos Humanos, o como precisamente capacitadores, pero sí deben saber cuáles son las características que ustedes deben cubrir, o si van a contratar dentro del Departamento de Recursos Humanos, les toca a ustedes reclutar a los capacitadores, bueno, saber qué características debe cumplir un capacitador, ¿sí? Pero esto es precisamente para que lo tomen en cuenta ustedes en su persona. Me voy a regresar un poquito a la diapositiva anterior para que vean en este caso. Ya saben qué se va a realizar. Entonces, tenemos la diapositiva anterior, identificar el puesto. Jefe de capacitación en la empresa, pónganle nombre a su empresa o la empresa para la cual trabajan, o a lo mejor una empresa de educación, no sé, una escuela, dependiendo del lugar en el cual ustedes quieran trabajar esta tarea, ¿sí? Descripción del puesto. Ahí van a describir por puntos, por incisos, de qué trata el puesto, qué se va a realizar a la semana, a la quincena, al día, ¿sí? ¿Qué es lo que se tiene que realizar? Sean duros con ustedes mismos, ¿sí? A lo mejor una capacitación diaria, a lo mejor un reporte de capacitación, un seguimiento, qué sé yo, lo que ustedes con su creatividad puedan mostrar en este trabajo, ¿sale? ¿Qué requerimientos piden precisamente para cubrir con este puesto? Edad, escolaridad, sexo, experiencia, según lo que ustedes consideren que van a requerir para cubrir con este puesto. ¿Alguna duda hasta aquí con la tarea que van a realizar? No, maestra. ¿Ah? Bueno, tenemos de Arias Galicia un ejemplo. Ya se me cayó. De Arias Galicia, el libro que les presenté la semana pasada, un ejemplo de lo que es precisamente el análisis del puesto. Entonces, lo pueden consultar en la web y sí lo van a encontrar porque ya lo busqué. ¿Vale? Ejemplo de un análisis de puesto. Por ejemplo, aquí viene el puesto de chofer repartidor y viene la clave del puesto 030, 206, 00, 1515, dependiendo del estado, dependiendo de la institución para la cual se esté requiriendo este puesto, una clave y la fecha del análisis. Por ejemplo, dice ubicación, departamento de reparto. Puesto al que se reporta, supervisor de reparto. Puestos, supervisor ayudante, por ejemplo. Y la descripción, viene precisamente la descripción de lo que requerimos para este puesto. Les decía, por ejemplo, hace ratito, se requiere que cumpla con ciertos requisitos como licencia tipo A, etcétera. Bien, esa descripción de todo lo que se requiere. Específicos, dice aquí, labores diarias. Como ejemplo, dice número 1, recibe el listado de remisiones del almacén y verifica que esté acompañado de las mismas. Número 2, controla que las mercancías estén cargadas en el camión de acuerdo con las remisiones. Entonces, así es como van a describir paso a paso, punto a punto, lo que tiene que realizar
el capacitador, que van a ser ustedes, ¿sale? Entonces, paso número 1, ¿qué es lo que tiene que hacer? Llegando a la empresa, tiene que realizar, no sé, supongamos que van a partir de cero un análisis situacional. Una vez realizado el análisis situacional, vamos a buscar sacar un diagnóstico de necesidades de capacitación, ya sea quincenal o mensual, como ustedes lo quieran manejar, y elaborar una secuencia temática, por ejemplo, ¿no? Son los puntos que yo les como de lo que ustedes pueden realizar, apartado que sería lo que son las labores específicas diarias, ¿vale? Labores quincenales, por ejemplo. Dice, entregar la forma C18 junto con las facturas de los gastos efectuados por combustible. Eso es en el caso del ejemplo de Arias Galicia, que viene aquí de chofer. Y así sucesivamente cada uno de los puntos que se analizaron anteriormente. Bien, ¿alguna duda hasta aquí, chicos? No, maestra. ¿No? ¿Ninguna? Bueno, yo sé que ustedes son muy creativos y que me van a presentar un trabajo muy bonito y muy bien detallado, porque no les estoy pidiendo que me realicen a lo mejor una investigación de 50 cuartillas, etcétera, etcétera. No, les estoy pidiendo un caso práctico en el que ustedes propiamente van a llevar a cabo actividades que puedan relacionarse con la práctica de su quehacer, ¿no? Ya como administradores, como pedagogos o en este caso, pues como capacitadores, que es lo que pretendo al final de estas clases. Bien, si no hay ninguna duda hasta aquí con lo que se refiere al primer tema, que es el análisis de puesto, vamos a pasar a otro que también es muy importante, que son las entrevistas de selección. ¿Sale? Las entrevistas de selección también las debemos tomar en cuenta como primordial dentro de lo que es nuestro quehacer como experto dentro de lo que son los procesos administrativos. Porque ya les comentaba hace un momento, lo que son las entrevistas de selección son de diferentes tipos, ¿sí? Aquí pues va a depender de ustedes la que elijan de acuerdo a las necesidades, de acuerdo a los requerimientos de la empresa. ¿Sí? También les sugiero que consulten a Arias Galicia para este tema, lo que son las entrevistas de selección. Las entrevistas de selección pueden ser, en este caso, híjole, de una manera muy, muy breve, se los voy a explicar aquí, porque ya no tenemos mucho tiempo. Las entrevistas, a ver, vamos a ver, se me movió mi libro. A ver. Reclutamiento y selección, dice aquí. Capacitación, integración de equipos. Bueno. Integración, planeación, la cultura. Bueno, algo muy importante que yo les quería comentar sobre lo que son las entrevistas de selección, chicos, es que hay algo que yo no estoy muy de acuerdo, sí, pero que ustedes lo van a tomar en cuenta de acuerdo a sus necesidades. Cuando vamos a seleccionar a alguna persona para un puesto, generalmente nos hacen, como hace un momento lo comentaba, una entrevista o un test de tipo psicológico, psicométrico, ¿sí? Yo no estoy muy de acuerdo porque no nos van a dar las condiciones adecuadas
para el perfil del puesto, ¿sí? No siempre nos van a dar las condiciones adecuadas para poder seleccionar a la persona idónea. Esto es muchas veces muy subjetivo, ¿sí? Vemos que existen diferentes tipos de entrevistas, que es lo que les quería yo ubicar precisamente aquí en el libro de Arias Galicia, que puede ser la entrevista dirigida, puede ser la entrevista formal, entrevista informal, puede ser lo que ya comentaban hace un momento de lo que son los test de tipo psicológico, pero hay algo muy importante que deben ser objetivos a la hora de seleccionar a una persona para el puesto. Sí, y ya les decía hace un momento, algo bien importante. No debemos crear falsas expectativas a las personas con las cuales vamos a estar directamente reclutando, seleccionando. Ser directos, ser claros, porque si no nos vamos a llevar también a muchos enemigos. Entonces no queremos eso, queremos que ustedes que se están formando lleven en cuenta, pues, que llegar a una empresa no es fácil. Número uno, porque el Departamento de Recursos Humanos es un departamento muy difícil, que se mueven muchos intereses. Entonces, yo sí les sugiero mucha objetividad cuando van a contratar a una persona. Para las instituciones de gobierno, pues obviamente ya tienen sus métodos y si pasas por todos los puntos que te está requiriendo, pues ya la hiciste, ¿no? Por ejemplo, a mí me tocó hace poquito ser parte de un proceso de selección para las plazas docentes y créanme, fue un proceso bastante estresante de 2 años porque fue un proceso en el cual se cruzó la pandemia. Entonces, te pedían subir documentos a la plataforma, te pedían escanear documentos, te pedían escanear fotos, te pedían contestar encuestas, te pedían, no sé, en algún momento te pedían contestar un examen en línea, contestar un curso. Entonces, de más de 1,300 personas que se inscribieron al proceso, únicamente concluyeron 700. Y de esas 700 únicamente seleccionaron 197. Entonces, ¿se imaginan los filtros por los cuales se tiene que pasar? Pero lo que les decía hace un momento, si tú vas paso a paso, tomando en cuenta cada uno de los requisitos que te piden, no te vas a perder. ¿Sí? Y entonces, eso es parte de la selección, porque precisamente están tomando en cuenta que precisamente sabes leer, sabes entender y sabes acatar las indicaciones. Entonces, sugerencia para los que van a presentar examen para plaza docente, deben saber los lineamientos y seguirlos, ¿sí? Entonces, chicos, desde mi punto de vista, las entrevistas, los cuestionarios y los tests son muy subjetivos, pero son parte de las reglas de las instituciones y tenemos que seguirlos, no queda de otra. Las personas que pasen por ese proceso de selección, pues serán los afortunados. Vamos a ver un pequeño videito. Si no se escucha, me dicen, por favor. Tenemos un gran reto y es definir, ¿Se escucha? Y entender cómo hacer una entrevista efectiva. Sí, maestra, sí se escucha. Seleccionar el mejor talento. Y afrontemos. Muchos de nosotros podríamos tener una calificación inferior a 6/10 al hacer una entrevista. Puede que tengamos años de experiencia, pero también es cierto que podemos cometer los mismos errores que no permiten que la entrevista sea un instrumento válido para seleccionar el mejor talento. Todos sabemos que la calificación que damos a los candidatos en más de un 70% es subjetiva e inconsciente, dependiendo qué tan bien nos ha caído el candidato, la sonrisa que tiene, los colores que usa, la empatía, etc. Hagamos un ejercicio simple. ¿Cuál de los siguientes colores no te gusta en absoluto? ¿Recuerdas por qué realmente no te gustan?
Piénsalo por solo 3 segundos más. Puede ser porque te recuerda a una persona o te recuerda a una mala situación donde viste ese color. Ahora, ¿cuál de los siguientes colores te encanta realmente? No hice trampa al colocarte una cara feliz. Solo quería sacarte del estado de un mal recuerdo. De la misma manera que puedes tener asociado un color, un aroma, un tipo de cara, etc., asimismo puedes calificar subjetivamente a un candidato. Por esto, hemos decidido presentar un modelo que permite evaluar a los candidatos desde un punto de vista más objetivo, con el fin de tener aún mejores resultados. Por eso te presentamos el modelo de entrevistas efectivas desarrollado por entrevistafacil.com. Para esto nos hicimos la siguiente pregunta. ¿Qué debe tener una entrevista para que realmente sea efectiva? Si manejáramos la entrevista como una buena obra de teatro o una gran película, podemos concluir, después de investigar con diferentes expertos, que hay 5 escenas importantes que debe tener toda entrevista para hacer de esta herramienta un elemento válido para seleccionar el mejor talento. Estas son preparación, presentación, profundización, cierre y calificación. Cada una de estas escenas debe estar bien planeada y ejecutada, con el fin de hacer una gran obra y obtener el resultado que esperamos. Ahora, ¿cuáles son los pasos que debemos tener en cada escena? Comencemos con preparación. Uno de los grandes errores de una entrevista es no tener una adecuada preparación de la misma. En algunos casos, tan solo se necesita la hoja de requisición de personal o el perfil del cargo. Pero seamos francos, en muchas empresas, diferentes a la tuya, claro está, esta no está actualizada. Por eso te voy a dar 4 puntos más importantes que debes tener. Para una buena preparación, debes tener en cuenta la necesidad del cargo, el modelo de liderazgo, el clima organizacional que se maneja y los criterios de evaluación de la entrevista. Para tener como resultado las 4 preguntas filtro y los 6 grupos de preguntas primarias que vas a hacer en la entrevista. Sigamos con la presentación. Es un paso muy sencillo, pero muy importante, ya que en los primeros 5 segundos, como ya lo dijimos, te puedes hacer una percepción del candidato. Tú sabes que esta percepción es totalmente inconsciente y personal. Aquí es donde la parte subjetiva se desata. Por esto, recomendamos, aunque sabemos que es muy difícil, que utilices la técnica sencilla de maravillarse por la persona que tienes enfrente, antes de tener una prematura calificación. Los 3 principales pasos en esta escena son desarrollar confianza, generar una primera y positiva impresión y transmitir los objetivos de la entrevista al candidato. Esto dará como resultado una entrevista que genere confianza y un ambiente propicio para realizarla adecuadamente. Continuemos con profundización. En esta escena, abrimos el candado para conocer a profundidad el candidato. Es la fase que más tiempo lleva y donde a través de preguntas se descubre la historia y potencial de la persona entrevistada. En esta escena debemos entender 2 temas claves: el entendimiento profundo acerca de la productividad del candidato, las competencias, sus creencias, el tipo de personalidad y sus motivadores. Asimismo, debemos conocer su adaptabilidad al jefe, a la cultura y clima organizacional, a la empresa y, por último, al cargo. Esta escena da como resultados si el candidato es apto para el cargo y apto para la empresa. Continuemos con el cierre. Esta escena permite terminar el encuentro personal. Es importante dar al candidato la información de procesos y si no es apto para el cargo, es muy profesional hacérselo saber, con el fin de no crear falsas expectativas. En esta escena manejamos los siguientes pasos: resolver las preguntas que tenga el candidato, comunicar los pasos siguientes del proceso y tener una decisión preliminar acerca del candidato. Los resultados, definir cuál va a ser el paso siguiente con este candidato. Ahora sigamos con la calificación. Llegamos a la escena final, donde revisamos y objetivamente calificamos el nivel y ajuste del candidato al cargo que estamos supliendo. Para esto hay 6 criterios que se deben tener en cuenta para dar una buena calificación. Estos son si las respuestas del candidato están más enfocadas en hechos o en conceptos. ¿Cómo han sido las respuestas respecto al nivel de ocurrencia en el tiempo? ¿Cómo ha sido la frecuencia de los hechos que ha contado? ¿Cuál ha sido la contribución? ¿Qué tipo de ejemplos da el candidato? ¿Y cuál ha sido la congruencia al narrar los hechos en la entrevista? Los resultados es una calificación comparativa.
no solo con él mismo, sino con los otros candidatos para saber cuál de ellos ha sido el mejor. En resumen, este es el modelo de entrevistas efectivas, donde tenemos los diferentes pasos: preparación, presentación, profundización, cierre y calificación, y las diferentes actividades que es necesario desarrollar para cada uno de esos pasos, así como los resultados que debemos tener en cada uno de ellos. Ahora te preguntarás, ¿por qué así? Bien, pues hasta aquí este video nos está ilustrando precisamente qué es lo que necesitamos para poder contratar a una persona apta para un puesto. Tenemos, les había comentado ya desde la primera clase, la necesidad de capacitación para llevarlo a cabo como algo muy práctico y muy personal. Entonces, aquí el reto está en ubicar cada uno de los aspectos que son necesarios para poder describir este puesto y para poder, digamos que llevarlo a cabo de forma personal cada uno de ustedes. Ya vimos cuáles son los aspectos que deben tomar en cuenta para lo que es una entrevista en el caso de que les corresponda estar dentro de un departamento de recursos humanos y poder seleccionar a la persona más apropiada para el puesto. En este caso debemos tener bien organizada nuestra entrevista. Hay muchas, les vuelvo a repetir, de diferentes tipos, pero aquí lo importante es que sepamos ubicar las que nos van a ayudar para seleccionar de manera objetiva a la persona más apropiada para el puesto. Nos está dando en este video, pues, de una u otra forma como la pauta a seguir para poder nosotros llevar a cabo una adecuada entrevista, ¿sí? Tener una preparación de todo lo que voy a realizar para la entrevista, ¿sí? Si caso contrario nos toca ser los entrevistados, entonces, ¿qué debemos tener en cuenta? Todos estos factores que el entrevistador va a tomar para poder seleccionarme si quiero quedarme con el cargo, ¿verdad? El entrevistador debe generar confianza, ¿sí? Sabemos que cuando vamos a solicitar un empleo, lo primero que nos pasa es que los nervios están a flor de piel, ¿verdad? En este caso, sabemos que la primera impresión siempre cuenta mucho, ¿sí? Entonces, si somos los entrevistadores, obviamente nos vamos a fijar hasta que los zapatos vengan limpios, ¿verdad? Porque eso nos va a dar la confianza que es una persona que se fija en los detalles más insignificantes. Y es muy cierto, en todo se fijan. Entonces, primera impresión, si vamos a pedir un empleo, vamos a tomar en cuenta que la primera impresión siempre va a contar muchísimo, ¿sí? Vamos a permitir esa confianza que nos va a generar el entrevistador. Hay ocasiones en que nos topamos con entrevistadores que tienen una cara de muy malos amigos, entonces lejos de generarnos confianza, nos generan mucho más estrés, pero no se preocupen, puede ser parte también del mismo proceso para ver cómo están emocionalmente. Entonces, ustedes no lo vayan a hacer, por favor. Cuando les toque entrevistar a alguien, deben generarles confianza. Entonces, en este caso, vamos a tomar en cuenta, dependiendo del puesto, el perfil del cargo, pues todo lo que tenga que ver con las necesidades de la empresa, el clima laboral, todo lo que, las competencias que deben de cubrir. En este caso, ya les decía hace un ratito, si es un capacitador, bueno, pues que tenga habilidades a lo mejor también para trabajar frente a grupo, ¿no? La personalidad, si es una persona motivada, si es una persona
que está solicitándonos el trabajo porque tiene todas las necesidades del mundo. Entonces, vamos a ver todos esos aspectos, qué es lo que nos está presentando también psicológicamente esta persona, o caso contrario, nosotros cómo nos estamos presentando ante un entrevistador. Bueno, viene lo que es la preparación, la presentación, la profundización, el cierre y la calificación, que sería lo más difícil, ¿sí? ¿Cómo vamos a calificar? Por ejemplo, cuando a mí me toca estar evaluando a un maestro, otro maestro le pregunta algo muy sencillo, como le preguntaba en esa ocasión, ¿a qué te refieres cuando hablas de relieve? Y entonces estaba hablando de relieve, pero de figuras al alto relieve, y le da un contexto muy diferente de respuesta. Entonces, obviamente, pues no fue aceptado, ¿sí? Porque estaba explicándonos sobre el relieve, figuras del alto relieve, y da una respuesta totalmente diferente. Entonces, pues ojo, ¿no? O sea, son preguntas muy sencillas, pero que nos dicen si eres apto o no eres apto. Entonces, la calificación final, pues es la que nos va a dar la pauta precisamente a tener dentro de la empresa o no, si contratarlo o no. Es importante que en esta etapa, en la última etapa de lo que es el cierre, se puedan resolver algunas preguntas del candidato. Entonces, por ejemplo, en alguna ocasión preguntan, bueno, ¿y el sueldo? No, pues les pagamos 500 pesos a la semana. No, pues no me conviene. Entonces, ya desde ahí, pues te vas a dar cuenta si cuentas también con la persona o no, ¿sí? Dependiendo de las necesidades de la empresa. Pero sí, resolver las dudas es muy importante. Ser objetivos, ¿sí? No porque es mi familia, mi amigo, le voy a dar el puesto, pero bueno, pues obviamente inducir a que qué es lo que nosotros queremos para la empresa. Bien. Y tarea número 2 y tarea número 3. La tarea número 2, en este caso, les voy a pedir, por favor, que me investiguen sobre los diferentes tipos de entrevista, técnicas de entrevista. Sí, existen varias. En Aries Galicia pueden encontrar. Aquí es importante que me citen por lo menos 3 autores, ¿sí? 3 referencias. No les voy a pedir mucho, máximo 3 cuartillas. Y en este caso, lo principal para mí es que emitas una conclusión personal sobre el uso subjetivo de dichas técnicas de selección de personal. Les decía hace un momentito, a veces una prueba psicológica no me va a decir mucho porque probablemente la persona estaba muy nerviosa en el momento y no supo ni qué contestar. Entonces, aquí lo que yo les voy a evaluar es, en este caso, la conclusión a la cual ustedes lleguen precisamente sobre lo que son el uso de diferentes tipos de entrevista, que obviamente nos va a llevar a la contratación o no de esta persona. Y tarea número 3, que sería un caso práctico. Dice, si estuvieras a cargo del departamento de personal de una empresa, describe cómo realizarías la selección del personal para capacitación. ¿Qué tipo de cuestionario utilizarías? Anéxalo. ¿Cuáles serían los requisitos que solicitarías para su contratación? Y describe qué tipo de empresa, real o imaginaria. Máximo 3 cuartillas. ¿Sale? Es algo muy sencillo, pero que sí nos va a llevar a pensar qué haríamos si estuviéramos precisamente en una empresa con la necesidad de seleccionar personal.
Bien, chicos, pues hasta aquí vamos concluyendo nuestra sesión número 2, que tiene que ver con lo que es la integración del hombre en la empresa y la capacitación de personal, la selección. En este caso les pregunto, ¿alguna duda, algún comentario con respecto a este tema? No, maestra, todo quedó claro. ¿Ninguna? ¿Todo claro? Qué bueno. Pues bueno, la próxima semana ya vamos a... Sí, adelante. Maestra, de la tarea, son 3 autores, ¿van a ser diferentes o los que usted ha dado? No, pueden ser diferentes. Yo les estoy recomendando a 2, pero ustedes pueden integrar uno más, pueden integrar otros a los que ustedes se encuentren por ahí en la web. No necesariamente tiene que ser a lo mejor de un libro en físico. Existen muchos buscadores también en internet. Por ejemplo, está el Google Academic. Ahí van a encontrar también investigaciones, libros y demás, para que puedan pues tener, digamos que, bibliografía mucho más especializada, ¿sí? Entonces, no necesariamente que sea el libro que les estoy recomendando, pero que sí sean autores, que sean, ahora sí que, que nos apoyen en este aprendizaje, ¿sale? Entonces, esto nos da la confianza de que nos lo está recomendando alguien que ya analizó estas necesidades, ¿sí? Esta tarea que nosotros les estamos solicitando hoy. Y con ellos se están preparando también para un trabajo final. Cuando ustedes egresan, tienen que realizar un trabajo, una tesis, y deben de, pues, adecuarse a la investigación, ¿sí? No se trata de copiar y pegar cuando realizamos una tarea o de buscar en informaciones que no sea tan científica, ¿verdad? O tan, no sé, que nos dé esa validez, ¿no? Entonces, por eso precisamente les estoy pidiendo 3 autores referenciados para que se vayan ya haciendo la idea de que así va a ser en adelante. En un futuro van a tener la necesidad de hacer investigación. Y bueno, pues ya les había comentado la tarea de la semana pasada. Quienes ya me la enviaron al WhatsApp, se los agradezco muchísimo, pero también súbanla por favor a la plataforma. Tienen hasta el día 8 para subirla, y la de esta semana hasta la próxima semana, próximo viernes. Les había comentado precisamente hace rato. ¿Alguna otra duda? ¿No? ¿Alguien levantó la mano? No Maestra, veo quién. sí, yo. Sí. Maestra, ¿cuál es el segundo autor que mencionó? La primera, bueno, fue Arias Galicia. Arias Galicia, que es con el que estamos trabajando. Y Chiavenato. Gracias, maestra. Sí, claro. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? ¿No? ¿Ninguna? No, maestra, gracias. Bueno, pues concluimos la clase del día de hoy y pues les agradezco su participación, les agradezco su atención y les dejo una frase bien bonita. Dice, el único modo de hacer un gran trabajo es amar lo que haces. Entonces, de esta manera, yo les pido a ustedes, amen su trabajo, háganlo con gusto, porque de esa manera no se va a convertir en una carga, ¿sí? Se va a convertir en algo tan bonito y tan importante en su día a día, para que obviamente les dé la satisfacción, primero personal, profesional,
y pues finalmente económica, porque también tenemos la necesidad, ¿verdad? Por eso trabajamos. Entonces, chicos, para los que tuvieron problemas de conexión, espero que puedan ver este video, espero no haberles aburrido y pues bueno, mi único deseo es colaborarles, ser parte en su formación integral y pues que obviamente esto les sirva para la vida. Quisiera ya para terminar la clase, chicas, prendan su cámara. ¿Listo? Para que nos tomen la foto del recuerdo. Bueno, pues hoy no se conectaron algunas personas precisamente por problemas de conexión. Yo les invito para que si tienen alguna duda, me contacten a WhatsApp. Con todo gusto les estoy contestando. A veces un poquito tarde, pero les contesto. ¿Sale? Entonces, ¿alguna duda, chicas? ¿Ninguna? No, maestra, quedó todo claro. Perfecto. Bueno, pues entonces, hoy con los temas que vimos, vamos avanzando un poquito más ya en lo que sería nuestra materia. Les voy a pedir de favor, si tienen alguna duda, me escriben y con gusto les voy a contestar. Les agradezco muchísimo y nos vemos la próxima semana. Que tengan bonito fin de semana y estoy a sus órdenes. Gracias, maestra. Igualmente, bonita noche. Gracias, maestra. Bonita noche a todos.